Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación denominada Implementación del Plan Nacional de Bilingüismo en instituciones educativas secundarias de carácter público de Tunja, Boyacá, perteneciente al doctorado en Ciencias de la Educación, en específico a la línea de investigación Políticas Educativas y Entorno Educativo. Mi nombre es Tania Alejandra Nieto Espinosa y hoy hablaremos sobre el problema de investigación. Bueno, lo primero y fundamental es decir que todo comienza con el Plan Nacional de Bilingüismo, el cual fue creado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2004, y hoy, después de 20 años de su implementación, nos preguntamos, ¿será que todavía cumple con el actual contexto colombiano? Recordemos que este fue implementado no solamente para las instituciones de carácter privado, sino también para las de carácter público. Y después de este análisis se determinó que el inglés debía ser concebido como un segundo idioma, es decir, que todos los estudiantes debían aprenderlo dentro de las instituciones educativas. Por ello, hoy queremos hacer alusión a 5 autores quienes de manera teórica soportan un poco lo que tiene que ver con el desarrollo del Plan Nacional de Bilingüismo dentro de las instituciones educativas. En primer lugar, encontramos a Ornelas 2006 y a Cárdenas 2006, quienes nos hablan sobre todo el proceso de globalización y cómo lleva a el inglés ser conocido como el idioma que debe aprenderse, desconociendo un poco la variedad lingüística con la que cuenta nuestro territorio. Ellos hablan un poco de las condiciones del sistema educativo, cuáles son las características reales y hacen una pregunta importante: ¿será que presentamos igualdad cuando hablamos de que el estudiante debe aprender de manera obligatoria el inglés dentro de las instituciones educativas? Posteriormente, Areiza, en el 2008, habla sobre cuáles son las características de la educación colombiana y cómo varias políticas describen la educación como si la parte privada y la parte pública, o lo rural y lo urbano, tuvieran las mismas condiciones. Hernández, García y Ríos, en el 2019, nos afirman que es necesario vincular la voz del docente, y en este caso, cuando hablamos de un análisis de políticas, no solamente sería la del docente, sino también los entes involucrados como directivos docentes, padres de familia, estudiantes y las secretarías de educación. Y finalmente tenemos a Pérez, quienes en el 2021 hablaron de la estrecha relación que debe tener el gobierno y las instituciones educativas para el análisis y la interpretación de políticas. Con todo esto, como podemos decir que existen 5 antecedentes históricos frente al problema de investigación. El primero es el de Gutiérrez y Rojas, quienes en el 2019 hacen una reflexión crítica frente a lo que significa ser bilingüe en un ámbito educativo colombiano. Luego, Galindo y Moreno, en el 2019, realizaron una investigación en 3 instituciones de carácter público de la ciudad de Pereira, aquí en Colombia, describiendo cuál era la realidad, cómo se tomaban esos parámetros que plantea la política y qué aspectos se estaban presentando dentro de las instituciones, en términos de recursos, de accesibilidad, de material, entre otros parámetros. Después, Zuluaga, en el 2020, habla de la estandarización, cómo todas las instituciones educativas han incluido en sus planes de área, de aula, en el PI, lo que significa ser bilingüe. Bastidas y Jiménez en el 2021 realizan una reflexión crítica sobre estas políticas, y finalmente Pineda en el 2022 incluye a todos los entes educativos, afirmando que para realizar un balance o un análisis crítico de una política necesitamos conocer varios puntos de vista. Y en este punto nos preguntamos, ¿qué ha pasado con Tunja visto como un contexto educativo? Porque no existen investigaciones que nos hablen sobre el estado o la implementación de este tipo de políticas. Para ello, la presente investigación se plantea lo siguiente: ¿cuál es el estado actual de implementación del Plan Nacional de Bilingüismo en instituciones educativas secundarias de carácter público de la ciudad de Tunja, tomando como categoría principal la implementación del Plan Nacional de Bilingüismo? ¿Cómo lo tomamos? Lo aplicamos en las instituciones educativas, qué nos ha servido y qué aspectos necesitamos fortalecer. Y obviamente, como categoría secundaria, estas mismas instituciones educativas, que en este caso son 3 en nuestra ciudad de Tunja. La metodología que se va a adelantar es cuantitativa, enfocada en 3 aspectos. Primero, la descripción de nuestro contexto, de nuestra realidad. La segunda, el análisis y la comparación entre estas instituciones de carácter público. Y el tercero, la reflexión crítica frente a lo que hemos hecho y lo que podríamos mejorar. Como conclusiones, primero es necesario, fundamental y muy relevante hacer un análisis del verdadero estado del bilingüismo en Colombia, en específicamente en Tunja. Así vamos a poder establecer cuáles son las fortalezas, qué necesitamos cambiar, qué podemos aprender de otras instituciones educativas, y de esta manera mejoraremos la calidad de educación en términos de bilingüismo. Cuando nosotros establecemos una ruta clara, una pregunta de investigación bien definida, vamos a identificar cuál es la relevancia de este estudio, que no solamente le aportará a las diferentes instituciones, sino a las secretarías de educación y a nivel nacional en la, digamos, revisión de cuál es el verdadero estado del bilingüismo. Recordemos que en este momento nos encontramos en la etapa denominada Colombia Very Well, la cual va hasta el año 2025. Y finalmente, cuando establecemos unas categorías de análisis claras, podemos dar estos resultados a nuestra comunidad para fortalecer las políticas educativas. Estas son algunas de las referencias que utilizamos en la presente socialización. Muchas gracias.